a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Manejo del gran quemado, mitos y realidades. Como ya bien lo dijo la compañera, mi nombre es Diego García Silva, soy médico general. Casi toda mi práctica médica la he hecho en atención extrahospitalaria, entonces por ahí tengo uno que otro niño. Voy a hacer chiste, vengo. A cuestas. Soy miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos, propiamente en la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate, en la parte del grupo asesor. No es infrecuente que nosotros veamos pacientes así de quemados, especialmente para estas épocas, que para todos es conocido en Costa Rica. Aumentan las quemaduras por escaldadura y que al fin y al cabo estas son las quemaduras más frecuentes en nuestro medio. Los objetivos de la charla de hoy: vamos a hablar un poco de la fisiopatología del gran quemado, vamos a definir qué es un gran quemado, vamos a clasificar las quemaduras, establecer prioridades y tomar decisiones importantes. Con respecto a la fisiopatología del gran quemado, una de las cosas más importantes es la pérdida de líquidos. Y la pérdida de líquidos se da por evaporación durante el mismo proceso de la quemadura, por extravasación, que vamos a ver ahora por qué se da, y por aumento de las pérdidas, que también vamos a tocar el por qué se da este aumento de pérdidas de líquidos. El edema tiene varios mecanismos. Uno, el calor aumenta la permeabilidad capilar y esto hace que se escape líquido del torrente sanguíneo hacia los tejidos afectados. Hay vasodilatación también, que aumenta la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática va a salir líquido del lumen del vaso hacia los tejidos, y esto aumenta también el edema. Ambos mecanismos no son exclusivos, pero no solo estos dos mecanismos van a haber para la pérdida de líquidos hacia los tejidos, pero ambos como tal, de manera independiente, pueden llevar un colapso circulatorio al paciente y nos puede hacer que este paciente nos entre en un choque hipovolémico. El quemado como tal está en un estado hipermetabólico, y este estado hipermetabólico hace que vaya perdiendo peso, y es esta pérdida de peso que al fin y al cabo se ha notado que cuando se pierde alrededor del 15% o más del 15% del peso total, el paciente usualmente tiene más complicaciones o está más dado a complicarse. La pérdida normal de agua es de 15 a 21 cc por metro cuadrado por hora, y en quemados puede subir 100 o más cc por metro cuadrado por hora. Y esto básicamente porque recordemos que la piel es una barrera, es una protección, y aparte de eso evita que perdamos agua. Pero como va a estar violada esta barrera, entonces la pérdida de agua va a aumentar. Dentro de la parte también de la fisiopatología, el aumento de las catecolaminas y la alteración entre la insulina y el glucagón van a producir que el paciente quemado esté en un estado catabólico. Y este estado catabólico nos va a llevar a un trastorno en la cicatrización, a una alteración de la función cardiovascular, un compromiso de la función pulmonar, hepática y renal. Y va a haber una disminución de la resistencia a las infecciones y pérdida de peso, como ya lo mencioné antes. En la parte inmunológica, el paciente gran quemado se va a comportar como un paciente inmunosupreso, con todos los riesgos que esto puede conllevar. El solo hecho de quemarse hace que se pierdan IgG e IgM, y esas dos inmunoglobulinas hacen que el paciente sea más propenso a las infecciones.
va a disminuir también la quemotaxis y la fagocitosis, y esto hace que el cuerpo no pueda identificar de una manera adecuada a las bacterias, a los virus que nos estén atacando, y por ende el riesgo de infección también va a aumentar. Por estas razones y por otras que no voy a tocar acá, el paciente gran quemado es una catástrofe inmunológica. Entonces, luego de la pérdida de líquido y la insuficiencia renal, que ahorita la vamos a mencionar, la parte de las infecciones tiene un gran apartado entre las complicaciones que puede tener el paciente gran quemado. En la parte renal, las lesiones van a darse por dos situaciones. Uno, la hipoperfusión renal por una mala reanimación hace que este riñón sufra, este riñón no esté teniendo la irrigación adecuada, y por ende va a producir una insuficiencia renal aguda. Aparte de esto, el depósito de la hemoglobina y la hemoglobina, producto de la ruptura de la sangre y de las fibras musculares por el proceso de quemadura, y al haber, especialmente cuando hay hipoperfusión, lo que va a hacer es que estas se van a depositar en los túbulos y van a bloquear ese riñón, haciendo todavía más propenso al paciente o que tenga una insuficiencia renal aguda. Siendo estos dos los mecanismos más importantes de injuria renal. Ok, ahora definamos qué es un gran quemado, porque podemos decir que un paciente gran quemado es el que se quemó todo su cuerpo, o la definición que queramos, pero realmente, ¿cómo se define un gran quemado? Un gran quemado se define cuando un quemado tiene un índice de gravedad mayor a 70 puntos, que ahora vamos a ver el índice de gravedad. Cuando cualquier persona, cualquier edad, tenga quemaduras A, B o B en más del 20% de la superficie corporal total quemada. Cuando menores de 2 años o mayores a 65 tengan 10% o más de quemaduras A, B o B. También se define gran quemado cuando tengamos lesión de la vía aérea, cuando haya quemaduras eléctricas por alta tensión, cuando haya quemados que, aparte de quemados, sean politraumatizados, y aquellos quemados con patologías graves asociadas. Entonces, esa es la definición de gran quemado. Debe cumplir alguno de estos puntos para poder encajonarse dentro de esta patología. Ok, el índice de gravedad. El índice de gravedad lo que nos va a dar son puntajes para poder determinar qué tan grave es este paciente. Adultos mayores de 20 años, se toma la edad y le vamos a sumar las quemaduras que tenga en porcentajes A, B o B. Si este porcentaje nos da mayor a 70, lo debemos de encasillar como gran quemado. A un paciente de 2 a los 20 años va a ser la edad, 40 menos la edad más los porcentajes de cada tipo. Y esto, pero se me olvidó un punto importante. Las quemaduras A las multiplicamos por 1, las AB por 2 y las tipo B por 3, el porcentaje, y esto lo sumamos. Por último, los niños menores de 2 años es 40 menos la edad. Ya me pasé. Ok, 40 menos la edad, que no veo una parte acá. Ya lo estoy corriendo, así lo veo. 40 menos la edad, más una constante de 20, más el cálculo que nos dio los porcentajes multiplicados por cada tipo de quemadura. Y esto nos va a dar el índice de severidad, que ya les dije que si es mayor a 70, entonces se encasilla como un gran quemado. Pero si no es mayor a 70, entonces, ¿qué es?
Si el porcentaje está entre, perdón, si el índice está entre 21 y 40, es un quemado leve. Y significa que usualmente no tiene riesgo a la vida. Si está entre 41 y 70, es moderado y no va a tener riesgo vital, excepto si tiene complicaciones. Si está entre 71 y 100, es un paciente grave, que la probabilidad de morir es inferior a la sobrevida, pero igual va a tener una mortalidad alrededor del 30%. Si el índice de severidad está entre 101 y 150, es un paciente crítico y tiene una mortalidad del 30 al 50%. Y si este índice es mayor a 150, la sobrevida es excepcional y la mortalidad es mayor al 50%. Y usualmente estos pacientes, si llegan a tener sobrevida, van a tener muchas complicaciones. ¿Cómo clasificamos las quemaduras? Las clasificamos, depende del agente causal, sea por fuego directo, sea por escaldadura, sean eléctricas, sean químicas, sean por frío. Entonces depende del agente causal. La vamos a clasificar por profundidad y hay diferentes tablas o diferentes clasificaciones para la profundidad. Y la vamos a clasificar dependiendo también de su extensión. Con respecto a la profundidad, tenemos varios sistemas. Tenemos el sistema del Dr. Fortunato Benaim, el sistema de la American Burn Association y el sistema de Converse-Smith. Tenemos muchas otras, sí, pero esas son las más utilizadas. Lo que se ha visto es que con la clasificación de las quemaduras, tanto por la profundidad como por la extensión, hay un fallo muy grande de los proveedores en salud, especialmente los que usualmente no ven quemaduras. Entonces, a veces es muy difícil poder saber si la clasificación es 100% real o no. El sistema Benaim nos va a clasificar las quemaduras en tipo A, tipo ABA, tipo ABB y tipo B. El Converse-Smith nos va a decir que es primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. Del American Burn Association nos va a decir si es epidérmica, dérmica superficial, dérmica profunda, de espesor total. Cualquiera de estas, si lo vemos ya de forma más detallada, nos dice que la primera clasificación para todas estas, lo que va a tener lesionado es la epidermis y que va a tener una curación espontánea en 7 días aproximadamente y que usualmente no va a dejar secuela alguna. El segundo punto de clasificación, la lesión va a ser epidermis o epidermis papilar, debería epitelizar en forma espontánea en alrededor de 15 días con secuelas estéticas, nos va a dejar una pequeña cicatriz, nos va a dejar una coloración distinta al resto de la piel y se puede complicar si esta profundiza, si no tenemos un adecuado cuidado inicial de la herida, la quemadura puede profundizar y puede llegar a producir alguna complicación. En el tercer rubro de clasificación va a afectar la epidermis, la dermis papilar y realmente no va afectar el resto de estructuras profundas. Habitualmente termina en injertos con secuelas estéticas y funcionales y puede requerir esclerotomía tangencial. Las tipo B, el último enunciado, el último cuadro de clasificación va a afectar la epidermis, la dermis, la hipodermis y puede llegar hasta músculo y hueso. Siempre va a requerir de esclerotomía precoz e injerto por colgajos. El pronóstico puede llegar a ser reservado, las secuelas pueden ser muchas y esos pacientes tienen usualmente periodos muy largos de internamiento. Con respecto a la extensión, a nivel extrahospitalario se recomienda utilizar
la regla de los 9, si es un paciente adulto o adulto joven, pero también se dice que es mejor utilizar la tabla de Lund-Browder modificada, que nos dice los porcentajes de las áreas corporales desde 1 año hasta los 15 años o más, para poder tener un adecuado cálculo de la superficie total corporal quemada y poder determinar si es un gran quemado o si no es un gran quemado. Y se nos dice esto porque aunque hay muchas otras formas de clasificación, y hay esta clasificación por metros cuadrados, por lo cual podemos tener un mejor cálculo de los líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel extrahospitalario, el porcentaje de atenciones de quemaduras realmente no es tan alto como para poder tener un expertise adecuado y poder clasificar de una forma adecuada la extensión. Y esto nos va a llevar después a errores en la aplicación o la administración de líquidos, perdón, y que ahora también vamos a tocar. Hay otra forma de clasificar la extensión. Y se dice que cuando la quemadura es menor al 15%, debemos de utilizar, en lugar de las tablas, debemos de utilizar la palma de las manos. Si usamos los dedos, es un 1%. Si no usamos los dedos, es 0.5%. Eso es cuando es de 0 a 15%. Calculamos el área quemada. Pero también cuando es mayor al 85%, lo que vamos a contar con la palma de las manos es el área sin quemaduras. Esto específicamente porque el paciente no solo está quemado una sola área, sino puede estar quemado por parches. Entonces puede ser más fácil utilizar la regla de las manos cuando el paciente tiene mayor al 85% de superficie corporal total quemado. Ahora bien, establezcamos prioridades de la atención de este paciente. El ABCDE siempre va a ser prioridad sobre todo. Establecer una vía aérea adecuada dependiendo de las lesiones que tenga el paciente. Si sospechamos que el paciente tiene una quemadura de vía aérea, por todas las características que ustedes saben que tiene edema, que tiene estridor, que tiene ronquera, que tiene quemadura de las vibrisas, que tiene hollín, etcétera, 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 no tardemos en asegurar esa vía aérea. Es una prioridad hacerlo. La respiración es otra prioridad, especialmente aquellos pacientes que han estado en contacto con el humo, y ya lo vieron ustedes en el paciente que tiene intoxicación con monóxido de carbono. En la C, la circulación siempre va a ser una de nuestras prioridades. Darle al paciente los líquidos que vaya a ocupar. No darle menos, no darle más, darle lo adecuado a este tipo de pacientes es muy importante a la hora de la reanimación. El déficit neurológico también nos va a ayudar en determinar si este paciente pudo haber estado o no en contacto con el monóxido de carbono. Nos puede ayudar también determinar el déficit neurológico, saber si debemos de sedar o no a este paciente por seguridad de él mismo o seguridad de nosotros mismos. Y la E en exposición. Todo paciente quemado debe exponerse. 1, si el paciente está mojado, va a perder temperatura muy rápido y debemos de exponerlo, debemos de mantenerlo seco y debemos de cubrirlo con una manta térmica para que no pierda más calor. 2, debemos de exponerlo para poder determinar de forma más exacta el porcentaje de superficie total corporal quemada. Por estas razones debemos de exponer al paciente. Con respecto a la C, en reposición de líquidos, tenemos muchas fórmulas. Tenemos Parkland más Holiday en pacientes pediátricos. Tenemos la fórmula de Cleveland, de Schiller-Cincinnati, de Evans, de Roque. Y podemos sumar muchísimas otras fórmulas para poder determinar la reposición de líquidos. ¿Qué es lo que sucede? Que se ha visto en estudios
que si es difícil poder determinar la superficie corporal total quemada de una forma fácil con la regla de los 9 o con la tabla de Bloom-Browder, todavía es más difícil la reposición de líquidos. Y aún en proveedores expertos a nivel hospitalario se da menos líquido o se da más líquido de lo recomendable. Y estamos hablando de que es a nivel hospitalario, con toda la calma del mundo, con toda la luz del mundo que puedan tener y no en un escenario extrahospitalario que usualmente no es un escenario controlado y por ende es muchísimo más difícil el cálculo de la superficie corporal total quemada y por ende nos va a llevar a errores en la reposición de líquidos. Entonces, ¿qué hacemos? Alrededor del 2005 salió el consenso de Edimburgo, que lo que nos dice es que todo paciente gran quemado cuyo traslado sea menor a 12 horas, debemos de iniciar líquidos a 1000 cc por hora. Es un paciente adulto y el paciente pediátrico a 20 cc por kilo por hora. Y esto va a ser la tasa de infusión de líquidos en traslado o en la atención de pacientes gran quemados. 1000 cc por hora en paciente adulto y 20 cc por kilo por hora en paciente pediátrico. Y con eso nos ahorramos la fórmula de Parkland o la fórmula que queramos utilizar para el cálculo de líquidos en el paciente quemado. ¿Qué nos aseguramos al fin y al cabo con iniciar esta tasa de infusión de líquidos? Que no nos estemos pasando de líquidos. Puede ser que quedemos cortos, sí, puede ser que quedemos cortos, pero le estamos pasando líquidos suficientes para por lo menos evitar que el paciente no llegue en un choque hipovolémico al centro médico. Entonces, pacientes que se trasladen y que el traslado sea menor a 2 horas, se debe utilizar estas fórmulas para la reanimación hídrica del paciente quemado. Si es mayor a 2 horas, debemos de tomarnos un poco más de tiempo, tratar de calcular de forma adecuada la superficie corporal total quemada y utilizar la fórmula más adecuada. ¿Cuál es la más utilizada? La fórmula de Parkland. Es la que usualmente se utiliza de forma más generalizada. Y una vez que estemos a nivel hospitalario, lo que nos dicen es que no solo Parkland es suficiente, debemos de utilizar el volumen urinario que sea de 1 cc por kilo por hora. Debemos de ver la presión arterial media, la presión venosa central, el índice respiratorio dinámico, ecocardiografía, Debemos de utilizar métodos de termodilución transpulmonar, o sea, muchos otros métodos para poder saber si es o no la cantidad de líquidos adecuada para este paciente. Debemos de individualizar el paciente y no generalizar con fórmulas predefinidas la reanimación hídrica de los pacientes. Dentro de nuestras prioridades también tenemos la analgesia y tenemos muchos medicamentos. El estándar gold siempre ha sido la morfina y de momento continúa de esa forma, al menos a nivel extrahospitalario. Tenemos algunas otras opciones. Si pudiésemos tener el fentanilo, podemos usar el fentanilo, podemos usar ketamina, podemos ayudar al paciente con algunas otras cosas, podemos utilizar propofol también, pero el estándar gold sigue siendo la morfina en el paciente quemado, con las dosis usuales que cada quien debe tener dentro de sus protocolos de atención. Ok, tomemos decisiones entonces. ¿Cuál líquido? ¿Cuándo se es llevado a las operaciones? Y los antibióticos, ¿qué hacemos con los antibióticos? Hablemos entonces de líquido. ¿Cuál líquido? ¿Cristaloides o coloides? Si estamos hablando de cristaloides, solución fisiológica, entre comillas, al cloruro de sodio al 0.9%, lactato Ringer, y algo nuevo, o no tan nuevo, pero que nos está saliendo cada vez más por ahí, es el acetato de Ringer. ¿Cuál utilizar? ¿Por qué no coloides? Los coloides no se ha demostrado que haya
realmente un beneficio de los coloides y más bien se han achacado de estos algunas complicaciones. El lactato de Ringer no se debe utilizar en gran quemado, para eso se utiliza el acetato de Ringer, que se ha visto que tiene menores complicaciones, y con el cloruro de sodio al 0.9% hay que tener mucho cuidado porque se ha asociado a acidosis hiperclorémica. En extrahospitalario, si tenemos únicamente cloruro de sodio al 0.9%, lo podemos utilizar con toda seguridad. Al fin y al cabo, los traslados no son muy largos y no va a ser una cantidad exagerada de líquido que le vayamos a estar instilando a este paciente. En niños también se recomienda el cloruro de sodio del 0.9%. Entonces, en quemados, cloruro de sodio del 0.9% o acetato de Ringer, y en el resto de quemaduras podemos utilizar lactato de Ringer de forma segura. A nivel hospitalario, ¿cuándo llevar a sala operaciones? Y la respuesta es: todo depende de cuando el paciente esté estable o si es necesario sala operaciones para estabilizar al paciente. No se debe llevar a sala a ningún paciente que se encuentre inestable. Y para cuando los antibióticos, como una decisión también importante que debemos de tomar, por lo menos a nivel hospitalario. Los antibióticos se utilizan únicamente cuando tengamos cultivos positivos a algún agente microbiano o hayamos aislado algún agente microbiano. Antes de eso, no se recomienda dar ningún tipo de antibióticos para evitar la sobremedicación de los pacientes. Ok. Devolviéndonos a los objetivos, vimos la fisiopatología del gran quemado, definimos qué era un gran quemado, clasificamos las quemaduras, establecimos prioridades y dimos decisiones también importantes. Con respecto al título del tema, los mitos son narraciones que explican las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vivimos. Surgieron para que dichos pueblos le pudieran dar una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables. Ustedes sabrán que tenían hasta el día de hoy como un mito. Y la realidad es la suma o agregado de todo lo que es real y existente dentro de un sistema, en contraposición a lo que es imaginario. Y ustedes verán también que es para ustedes una realidad. Y las realidades los vemos en los múltiples documentos, estudios y libros que hay acerca de los quemados y fueron consultados para la charla de hoy. Gracias por su atención. Yo sé que fue un poquito rápido, pero ocupábamos adelantar un poco. No sé si tendrán alguna pregunta. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.